De que hablamos de producto, ¿verdad? Díganme los alumnos si lo ven y si recuerdan qué vimos en la clase pasada. Me parece que no estoy transmitiendo nada. ¿No se ve nada? No. Oh, ¿qué te pasa? ¿Ahí? Ahora va a aparecer algo. Ahí está. Bien. Digo, la clase pasada habíamos visto el producto, ¿no es cierto? Habíamos visto la... Se está viendo, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Habíamos visto las etapas que había que cumplir, digamos, para llegar desde una idea a un producto final, a un producto terminado, un producto definido para que pudiéramos pasar a producirlo, ¿verdad? Habíamos visto estos dibujos, habíamos visto los... Confírmeme, por favor, ¿esto lo vimos? Sí, profe. Bien. Quedamos en las técnicas. En técnicas. A ver. Creo que esto lo vimos también, o estábamos viéndolo. Las distintas técnicas, digamos, que en qué nos parábamos para poder definir, digamos, el tipo de producción que íbamos a hacer o el tipo de tecnología que íbamos a usar, ¿sí? ¿Esto lo vimos? Creo que no, profe. Creo que justo ahí terminamos. O sea, llegamos hasta acá. Llegamos Me hasta parece el que sí. Gucci. Claro, ahí análisis crítico, creo. Aquí, No, en la siguiente. Acá. aquí, Hasta la última vimos. tampoco. Ahí, En la Ahí siguiente, la próxima. hasta el análisis o crítico. hasta ahí. Ahí. Ahí, profe. Aquí. Bueno, de todos modos, retomamos acá, ¿está bien? ¿Puede ser? Aunque lo hayamos visto. Ah, No no, sé si profe, lo la vi. anterior tampoco. Pasa Esa, que va como retrasado lo que nos va mostrando con lo que vamos viendo. sí. Eso ahora se estará Ahí, viendo. ahí. Esto no lo vimos. No, eso no. No, profe. Bueno. Bueno, esto trata de que a la hora de tener que fabricar un producto nuevo, hay varios criterios, varias metodologías, y por ejemplo, la primera que dice ahí, ingeniería de valor, y justamente para productos nuevos que estamos tratando de fabricar, o análisis de valor, si fuera el caso de productos existentes. Entonces se evalúan los atributos del producto y se calculan los costos de proveer los atributos específicos y se identifican alternativas de costo más bajo. ¿Qué serían los atributos? Ahí suena como algo muy abstracto. Son directamente las características del producto. Si yo, qué sé yo, estoy haciendo una computadora o voy a hacer una computadora, serán la capacidad de memoria que tiene, la velocidad de respuesta, etcétera, etcétera. Si fuera un vehículo, siempre el caso más complejo y completo que sale un vehículo, analizaremos los atributos que tiene ese vehículo. Si tiene, cuáles son sus prestaciones, su velocidad, su consumo, la comodidad, los elementos de confort que tenga, etcétera, etcétera. Entonces, se calculan esos costos y ahí plantea directamente también alternativas de costos más bajos, porque a veces si los costos son altos, de entrada tengo que buscar algo más económico, porque si no va a ser inviable la fabricación del producto, inviable en el sentido, por ahí lo puedo fabricar, pero va a ser inviable después, el precio de venta va a ser elevado y no voy a poder penetrar en el mercado al cual va destinado ese producto. Y si el análisis da bien, pero lo mismo, siempre se puede hacer un análisis de
bajar los costos, digamos, esos atributos que se han cumplido, pero con un valor más bajo, ¿sí? Eso, cuando está en fase de proyecto, a veces se estudia para, si bien se larga, porque esto ocurre generalmente, cuando son vehículos, se larga primero lo de alta gama, para penetrar el mercado, para impactar, para que sea un auto de alto valor y de alta gama, quiere decir, o sea, que penetre en un mercado de poder adquisitivo alto, etcétera. Y si el vehículo funciona bien en esa gama, después lo más común que se hace es ir reduciendo un poco los costos, no digo la calidad, digo los costos de los equipamientos, ¿no es cierto?, del tipo de atributos que tenga ese coche. ¿Para qué? Para que ya el mercado, una vez que el auto se conoció y se presentó, a un precio menor pueda ser comprado ya por capacidades económicas menores, ¿sí? Después, el diseño para reciclaje. Y bueno, se pone énfasis, se centra el análisis en el uso de materiales que sean reciclables, ¿sí? Y esto, bueno, hoy en día ya es tenido en cuenta. Hace unos años atrás no era así. Hubo muchos casos de vehículos que eran fabricados con materiales no reciclables, y no en Argentina, porque acá la gente de última lo deja tirado en la calle al auto y no pasa nada. Pero hay países donde vos, si llegás a dejar un vehículo tirado en la calle, te ubican a vos que sos el dueño y te multan y te obligan a que vos lo hagas, digamos, desaparecer, lo entreguen a algún centro de desguace, de desarme del coche, y eso tiene un costo muy elevado. Entonces hubo coches que, digamos, fueron un fracaso porque a la hora del fin de la vida útil de ese producto no se podían reciclar. Los centros que reciben estas basuras, estos elementos contaminantes, cobran altos aranceles por hacerse cargo de esos desperdicios, y terminaron perjudicando la imagen del vehículo. Hoy en día, un poco por esa mala experiencia que tuvieron las empresas, y otro poco porque hay una conciencia ecológica y nadie quiere ir en contra de eso, ya desde la fase de diseño se piensa en, digamos, que todos los elementos que componen un producto sean reciclables. Los metales son todos reciclables, algo más fácil y otro menos, ahí no presenta problema. Y los plásticos, con los años se han ido desarrollando tipos de plásticos que son totalmente reciclables, entonces no producen un impacto ambiental, ¿sí? Después, la ingeniería de factores humanos, centrado en la ergonomía, que es para aumentar o intentar aumentar la seguridad y la comodidad que brindan los productos, y a su vez aumentar la efectividad de esos productos. Un ejemplo es esta silla aquí ergonómica, bastante extraña, pero bueno, yo nunca estuve sentada en una, pero aseguran de que esta silla es muy cómoda y no produce fatiga, no produce problemas, digamos, por una postura incorrecta. Y bueno, en sí, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? Bueno, digo, en sí este producto, esta silla ya en sí es justamente una silla ergonómica, pero del mismo modo se puede pensar de cualquier otro producto, ¿no es cierto? No solo hablando de la postura, donde esté parada la persona que opera un producto, que lo maneje, que lo accione, sino también a veces un simple elemento, no sé, una computadora, una licuadora, un lavarropa, está diseñado con criterios que los comandos estén todos perfectamente visibles, sean cómodos de manipular, hasta el tacto. Ustedes vieron que hay perillas que tienen soft, o sea, fue como en un momento una moda, hasta las lapiceras vienen con un recubrimiento de goma, que al tacto es bastante agradable porque es una superficie suave. Y bueno, eso es un caso, un ejemplo de diseños pensados desde el punto de vista de la ergonomía, o sea, pensado en función del uso que le va a dar el hombre.
Otra de las técnicas, de los métodos que podemos nombrar también es el diseño virtual, que se usa para diseños simultáneos por distintos equipos de trabajo y se emplea para encadenar el trabajo que realiza cada equipo, ¿sí? Un ejemplo sería esta figura, esta foto, donde hay un vehículo ahí en azul, que se llega a trabajar con holografías. O sea, la holografía es una proyección tridimensional en el espacio, pero no es más que una imagen. O sea, no es un objeto sólido. Por eso vemos ahí a dos personas, supóngase que uno es del área del diseño de la parte aerodinámica y otro es de la parte de diseño de los faros, de la parte de iluminación. Entonces ellos tienen esos visores de visión virtual, entonces están viendo el vehículo como si fuera realmente sólido y fuera un objeto concreto. Y ellos, al cambiar de ángulo, de altura, de posición su punto de vista, lo están viendo al auto en forma tridimensional. Entonces, bueno, se definen detalles, ¿no es cierto?, que de otra forma habría que haber hecho el modelo de arcilla o hacer un prototipo ya con las características casi iguales a lo que va a ser el producto final. Y la ventaja que tiene este método es que sin gastar un peso, o sea, solo el tiempo que demore en uno hacer la holografía, digamos, virtualmente en una computadora, uno puede trabajar y además, como dice ahí, puede trabajar simultáneamente equipos de distintos aspectos, ¿no es cierto?, de distintos equipos de diseño. La parte estética, la parte aerodinámica, la parte de iluminación, etcétera, ¿sí? Entonces esto ahorra mucho tiempo, porque no hay que construir nada, y además ahorra mucho tiempo porque los equipos no tienen que esperar que esté la maqueta de arcilla para después ver cómo es la parte aerodinámica, sino que todos los equipos pueden ir trabajando simultáneamente en esta realidad virtual. ¿Mm? Bien. Otra de las ventajas, como dice ayer el último, también esto permite conservar el diseño existente. O sea, yo hago un diseño, ¿no es cierto? Y como salvar un archivo, tengo la configuración de ese producto. Yo lo modifico virtualmente y bueno, siempre conservo el modelo primitivo, ¿no es cierto? Entonces puedo ir y venir, probar distintas alternativas y después, al último, definir la que apruebo y la que va a pasar a producción, ¿sí? Pero, de vuelta, sin gastar nada, sin tener que modificar ningún prototipo, ninguna maqueta, simplemente trabajando en una computadora. Bien, después, cobertura del diseño. Está relacionado a las limitaciones preestablecidas en las características del producto que pueden ajustarse a los procesos de producción de la empresa. Dice, se basa este método en la suposición de que los procesos de producción se diseñen para que sean flexibles y puedan adaptarse con rapidez y facilidad a los cambios que se presenten en el diseño del producto. Esto que se haría en la práctica. Hay que tener en cuenta cuando yo diseño un producto, que es lo que dice ahí relacionado a las limitaciones. ¿Qué limitaciones? Las limitaciones que me presentan los procesos, las maquinarias, los equipos de producción que yo tengo, ¿sí? Entonces, a la hora de diseñar, voy a tratar de lograr el producto que yo quiero, el diseño que yo quiero, pero teniendo en cuenta los límites que tiene mi proceso productivo. Si realmente lo que yo quiero fabricar necesita de otra tecnología, y bueno, acá nos vamos a dar cuenta de que con la maquinaria o los equipos que tengo, ese producto no va a ser fabricado. Después habla también de que los sistemas sean flexibles. Bueno, normalmente la producción en serie usa una maquinaria, una tecnología que es muy rígida. ¿Por qué? Porque yo hago una máquina que está dedicada a fabricar siempre un mismo producto. Entonces eso hace de que no pueda variar. Ustedes ven, por ejemplo, el caso de los automóviles, los electrodomésticos,
Hay variantes, hay colores, pero las fábricas fabrican por ahí un solo modelo de producto. Una licuadora no es que vamos, Philips tiene 20 modelos de licuadora, tendrá un modelo y dentro de ese modelo variarán los colores, puede variar algún detalle, pero siempre, digamos, el producto en sí es uno solo. ¿Por qué? Porque las líneas son rígidas, ¿no es cierto? Ahora, si yo a la hora de diseñar el producto pienso cómo hacerlo y pienso en cómo debe ser mi equipamiento, yo por ahí puedo, cuando voy a diseñar una instalación, una línea de producción nueva, tengo que ver cómo hacer para que esas máquinas sean flexibles, o sea, ese concepto se ve en el estudio de trabajo, para que yo con pequeños cambios, por ahí, por ejemplo, con máquinas de control numérico, cambiando un programa que prácticamente apretar un botón en una computadora, yo puedo pasar de hacer un producto a hacer otro, no muy distinto, pero al final distinto al primero. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan de la producción flexible? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Entonces vamos a ver opciones que se presentan. De lo visto antes, se desprenden varias conclusiones que son importantes. Por un lado, cuando dijimos etapas del diseño de producto, podemos deducir que hay un enfoque secuencial y por otra parte, interpretando las técnicas o herramientas, notamos otro tipo de enfoque que da en llamarse ingeniería recurrente. Y ahora vamos a explicar cuál es cada una de ellas. El enfoque secuencial, en él tenemos las especificaciones funcionales que indican cómo debe funcionar un producto, qué características debe tener, cuáles son los costos y otros detalles. Reflejan los requerimientos internos, legales y de mercado. Las especificaciones, ahora otro tipo de especificaciones, la de producto, que explican en detalle cómo funcionará, incluye los planos. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando ya estaba aprobado el prototipo, lo desarmábamos todo y relevábamos cada pieza para fabricar los planos, ¿no es cierto? Esto ya estamos definiendo el producto en sí. Entonces, definimos los planos, cómo funcionará, la descripción de las partes, y ya ahí, obviamente, tenemos que definir los materiales con que va a estar hecho cada componente o cada pieza que integre el producto. Y por último, necesitamos la especificación del proceso, que va a indicar o nos va a decir cómo se debe fabricar cada una de esas piezas. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una pieza y cuál sería el modo de fabricarse? Supongamos que estamos hablando de, ¿qué puede ser? De una olla. El producto es la olla. ¿Cómo piensa que puede fabricarse una olla? ¿Nadie se anima? ¿Me están escuchando? Profe, ¿puede ser como Sí. con moldes? Está bien la idea, más que molde se llama en realidad matriz, pero es el Una concepto de matriz. molde. Sí. ¿Y con qué lo fabricaría? ¿Conoces qué máquina se usaría para fabricar utilizando ese molde? Porque el molde es el que da la forma, pero necesitamos una máquina. ¿Alguien sabe con qué se puede hacer? ¿Nadie? Bueno, si fuera una olla, el material que se usa es una chapa, ¿no es cierto? Puede ser de aluminio, puede ser de acero, puede ser de hierro. Se usa una matriz, que es la que tiene la forma, y la máquina es una prensa, o sea, una máquina que tiene un peso muy grande, digamos, una presión muy grande,
Ahí el que puso, ¿quién es? Nicolás González. En vez de poner en el chat, decilo. Nicolás. ¿O no Profe, tenés acá micrófono? también entraría, por ejemplo, las inyectoras, que también trabajan con matrices y moldes. Sí, pero ya ahí, por ejemplo, no podríamos hacer una olla. La inyectora se usa para hacer una pieza de plástico, suponete una taza o un plato de plástico, la carcasa de un control remoto, las carcasas del celular. Todas esas piezas se inyectan generalmente con plástico y la máquina se llama inyector. ¿Sí? Un guardabarro de un auto se hace igual que una olla, con una prensa, o sea, con una máquina que ejerce una gran presión y con una matriz que tiene la forma de ese guardabarro que queremos fabricar. Y una vez que se acciona la máquina, se coloca un trozo de chapa, la máquina se acciona y conforma el guardabarro. Lo mismo una olla, lo mismo puede ser una cuchara, ¿no es cierto? Todos parten de una hoja de metal, de una chapa. Digo esto para dar ejemplo, que una cosa es el producto, cómo lo definimos, el plano que dibujamos, que va a tener todas sus dimensiones, definimos de qué material está hecho, y cuando hablamos de especificar el proceso, tenemos que empezar a pensar qué máquina va a poder efectuar, qué máquina va a poder fabricar ese producto, ¿sí? Si es un eje de un motor, de una caja de cambio, se usarán tornos, rectificadoras, fresadoras, etc. De todos modos, no es objeto de la materia, pero esto cuando ustedes estén trabajando, van a tener que, digamos, donde les toque trabajar, interiorizarse del tipo de maquinaria que disponen, o sea, un proyecto, qué tipo de maquinaria, digamos, se van a definir para utilizar. Y qué tecnología, porque pueden ser maquinarias tradicionales, pueden ser maquinarias controladas con computadoras, o sea, máquinas de control numérico, ¿sí? Pero esos son detalles que tienen que definirse por la parte de los ingenieros en proceso. Entonces acá abajo vamos a ver estas flechitas, son en definitiva el resumen de lo que veníamos hablando, donde primero la parte de marketing, y a veces se llama investigación y desarrollo, son las que estudian la posibilidad de que un producto pueda ser comercializado. Yo diría, cuando hay una chispa, cuando hay una idea, se debe hacer el estudio del mercado a través de lo que es marketing, y la parte de investigación y desarrollo para ver si ese producto no solo puede ser vendido en el mercado, sino también tiene probabilidades o posibilidades de ser fabricado, ¿sí? Entonces ahí definimos, la punta de la flecha nos lleva al concepto en sí del producto. Después pasamos al diseño, o sea, una cosa es el concepto, es decir, yo quiero un celular, después yo tengo que diseñar el producto, cómo va a ser, de qué tamaño, qué características va a tener, digamos, detalles que seguramente salen de los requerimientos del cliente, tienen que cumplir. Después de ahí pasamos por medio de esta otra flecha a las especificaciones funcionales. Ahí dirá, no sé, que me puedo comunicar verbalmente, que puedo mandar video, que puedo mandar mensajes, que tengo una capacidad de memoria X, todo lo que hace el funcionamiento del equipo llamado celular. Después eso, ya definir esta etapa funcional, pasa a la ingeniería del producto, ¿no es cierto? Que ya ahí, como dijimos, va a hacer las especificaciones del producto y que terminan normalmente en ingeniería volcadas en un plano, siempre en un plano. Y ahí ya definimos los materiales con que va a ser construido cada uno de los componentes. Y luego de eso, ahí ya tendríamos perfectamente definido, ahora sí, el producto que vamos a fabricar. Eso pasa a la ingeniería de procesos. ¿Para qué? Para que mediante el estudio de cada una de las piezas, tan simple como hicimos recién pensando en una olla, pensando en un celular, ver si la vamos a inyectar, si la vamos a tornear, si la vamos a fabricar en una prensa, y ahí es donde nace la especificación del proceso.
o sea, la definición del proceso de fabricación. Y por último, una vez que está todo esto definido y obviamente llevado a la práctica, armada una línea de producción concreta y en condiciones de funcionar, se llega a la última etapa, que es la producción, la puesta en marcha de esos equipos, de esas líneas de fabricación, que como resultado van a dar el producto que viene de allá atrás, desde la época que fue una idea, pasa a ser un elemento concreto y es el objetivo o la razón de ser de una empresa industrial que a través de vender ese producto va a obtener una ganancia y va a poder subsistir, digamos, en el tiempo. Bien. Recién hablábamos de ingeniería secuencial y ahora hablamos de ingeniería recurrente. La ingeniería recurrente es un tipo de ingeniería que también tiene el nombre de ingeniería simultánea o ingeniería total, que es un poco como lo que vimos en el holograma, el auto azul ese, donde esa tecnología permitía trabajar a varios equipos simultáneamente. O sea, la ingeniería secuencial que habíamos hablado antes es una ingeniería que va trabajando por etapas, ¿no es cierto?, en el producto. Entonces, cuando un equipo está trabajando, por ejemplo, un automóvil, lo primero que tengo que diseñar y concretar es la parte de la carrocería, que es la estructura que soporta todo el resto de los componentes, e incluso después van a albergar o a dar capacidad para que entre la gente y sea un vehículo de carga que pueda transportar la carga. Entonces, cuando yo ya estoy en fase de diseño, tengo que diseñar primero esa parte, después diseñaré la parte de motor, la parte de iluminación, la parte de confort, digamos, el diseño de la tapicería, elegir los colores. Bueno, cuando lo hago con ingeniería secuencial, es como que tengo que esperar, cada equipo tiene que esperar que el equipo que se ocupó, que diseñó las partes anteriores, termine su trabajo para recién comenzar el otro equipo a trabajar. Hoy en día la idea es usar esta ingeniería recurrente ¿para qué? Para que en simultáneo todos los equipos, cuando se larga un proyecto, comiencen a trabajar en todos los aspectos que necesita el producto para ser definido. Y eso lo permiten estas técnicas nuevas, como decíamos, el diseño virtual, las tecnologías de hacer todo por computadora, me permite hacer esta cuestión así recurrente o simultánea. Acá, en cuanto a demostrar acá el tiempo, siempre cuando usamos una ingeniería recurrente, al ir trabajando todos los equipos interesados en forma simultánea, ahorra tiempo respecto a lo que es la ingeniería secuencial o tradicional. O sea, siempre el tiempo de la ingeniería recurrente es menor que la ingeniería secuencial. Y le hago una pregunta a usted. ¿Qué importancia tendrá de que yo use menos tiempo para diseñar un producto? Porque si me puedo tomar 3 años, me dicen, no, mejor hacerlo en 1 año. ¿En qué impacta? Los costos es una, porque tengo, en vez de 3 años trabajando gente, lo hago en 1 año, en los costos. ¿Y en qué otra cosa? También porque todo se va modernizando y mientras más tiempo tarda en sacar algo, más cambios va a tener que hacer para volver a hacerlo, para que sea funcional en la época. Perfecto. Eso pasa. Eso a veces, si las empresas demoran mucho, a lo mejor tiene una idea brillante, pero demoran tanto en definirla y en concretarla y en definitiva ponerla en producción, que cuando entra a la producción ya es obsoleto. Por ahí el otro competidor ya hizo un producto similar y le ganó de mano. Entonces pasa, eso pasa. Hay muchos productos que cuando entran al mercado, todos dicen, qué bárbaro, es espectacular, pero ya fue superado, porque ya la gente miró otro producto, compró otro producto. Y eso hoy en día, el tiempo, es un elemento clave, digamos, porque no hablemos en la situación de pandemia que cambió un poco el mundo, pero hablemos en situaciones normales, los productos están sujetos
muchas veces a la variabilidad de las modas, las costumbres. Y ustedes vieron cómo es el mundo hoy en día. A veces yo siempre hablo de los vehículos porque es el caso más complicado. Por ahí un vehículo es exitoso porque gana las carreras el domingo y todo el mundo habla de ese auto. Y lo mejor el auto no es nada del otro mundo, pero bueno, esa imagen de auto ganador, de que es un vehículo bueno porque uno cree que es bueno porque ganó la carrera, hace de que el público desee ese producto, ¿sí? Entonces, muchas veces ese auto de carrera, en principio es un coche especial, casi un prototipo, una pieza única, pero si la gente como que lo sigue, después las fábricas dicen, bueno, hagamos un auto para vender al público a imagen y semejante de eso que la gente tanto valora, tanto quiere, ¿sí? La otra es que generalmente, no solo en los automóviles, en los electrodomésticos, hasta en mobiliario, en indumentaria, cada vez más hay salones internacionales de estos rubros que acabo de nombrar, donde se presentan las novedades. Generalmente son esos diseños tan, digamos, futuristas que uno suele ver, y es donde la gente los ve, emite opiniones. Entonces los fabricantes, si ven que esos productos son aceptados por el público, obviamente aprovechan para hacer encuestas, o muchas veces ponen listas de gente que se quiera anotar para adquirir el producto, y bueno, ahí evalúan. Si hay mucha gente interesada, es la señal de que ese producto hay que ponerlo en producción urgente. Y normalmente antes, con las tecnologías viejas y con el sistema secuencial de trabajo, a veces un automóvil, desde que era un prototipo mostrado en una feria internacional hasta que llegaba al público ya en producción en serie, podían pasar 2, 3 y hasta 4 años. Hoy en día, en cuestión de meses, se pasa de ese prototipo, que es lo que se le mostró al público, a un vehículo ya comercial fabricado en serie. Y todo eso se logró por el acortamiento que producen las tecnologías nuevas, la virtualidad, cuestiones electrónicas, las computadoras, y este enfoque que decíamos recurrente o simultáneo. Bien. Bueno, la evaluación. La evaluación tiene en cuenta factores cuantitativos y cualitativos que son, por ejemplo, la familiaridad con el mercado objetivo. Y las preguntas son, ¿cuán familiarizada o qué tan familiarizada sería se halla la empresa con este nuevo producto? ¿Es nuevo este producto para esta empresa? ¿Podrá trabajar en estrecha colaboración con los clientes para satisfacer sus necesidades? O sea, ¿qué es esto? Es el enfoque de tener sintonía, de tener familiaridad con los requerimientos del mercado. Para eso, obviamente, tiene que haber un área de marketing, un área que esté en contacto con el público. Y yo pregunto, ¿cómo hago yo para saber qué quiere el público? Si ustedes estuvieran en una empresa y el dueño le dice, a ver, ingeniero, ¿cómo haría usted para saber qué producto hacemos? ¿Cómo hacemos para enterarnos qué quiere el público? ¿Qué harían ustedes? ¿Y habría que analizar el mercado? Sí, claro, pero ¿cómo? Con encuestas. Eso el dueño te está preguntando cómo. Él sabe que tiene que analizar el mercado, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Encuestas. Encuestas, ¿qué más? Averiguar información de la competencia también. Muy bien, exacto. Ver el nicho de mercado, se suele decir nicho de mercado, a donde yo pretendo insertarme, ¿no es cierto? Entonces veo qué ofrece la competencia y yo mínimo tengo que estar a la altura de esa competencia. O si no, superarlo presentando un producto que qué características tendrá para yo superar algo existente de la competencia. Mejor precio, mejor calidad. Claro, o sea, siempre entra o por los ojos, que puede ser algo de mayor calidad, pero que realmente se perciba, no solo con los ojos, sino tal vez
en las prestaciones, en la duración del producto, y algo que dijiste de precio, obviamente siempre el precio va a tener que ser menor que el de la competencia. A igualdad de producto, menor precio. Y si es mejor producto y menor precio, mejor todavía. Por nombrar dos aspectos, ¿no es cierto? Y rápido, de qué podemos hacer en el sentido de tener, familiarizarnos con el mercado, o sea, ir a ver qué podemos, qué datos podemos sacar de ese mercado para volcar después esa necesidad de los clientes en nuestro producto. Después, producto sustituto, es la idea de que yo me tengo que preguntar qué tan satisfechos están los clientes con los productos que existen. De vuelta, estamos mirando a la competencia o los propios productos que tenga mi empresa, ¿no es cierto? Y yo estoy sacando un producto nuevo y tengo que evaluar, ¿no es cierto? Incluso ahí hay a veces hay una decisión que es difícil de tomar, porque si vos estás fabricando un producto exitoso, por ahí decís, ¿para qué voy a cambiar? Pero tenés que tener cuidado, porque a veces ese producto exitoso, de golpe, la gente lo deja de comprar y vos no tenés todavía pensado con qué sustituirlo. Entonces el cliente se te va a ir a otro producto de la competencia. Eso le pasó, ustedes eran muy chicos, pero digamos, el Volkswagen Escarabajo, el huevito que se fabricó desde el año 39 hasta los años 90 prácticamente, se hicieron 25, 30 millones de esos autos en varios países, fue un producto exitosísimo. Pero ¿qué pasó? Cuando ese producto dejó de ser aceptado por el público porque era muy simpático, había generaciones de familias que tuvieron esos autos, pero ¿qué pasó? Llegó un momento que por tradición la gente lo compraba, pero cuando vio los coches más modernos que ofrecía la competencia, tenían mucho cariño por el auto, pero no lo compraban. Y la Volkswagen, que era el fabricante de ese coche, le costó mucho encontrar otro auto de su propia marca que superara a la aceptación del público de ese escarabajo. Mientras tanto, mientras probó con varios modelos que no tuvieron éxito, la gente empezó a comprar otras marcas. Y bueno, le costó años y le costó casi irse a la quiebra, o sea, de pasar a tener un modelo exitoso, tremendamente vendido, tremendamente aceptado, pasó a una situación de crisis hasta que pudo, después de varios años de intentos fallidos, de modelos fallidos, investigaciones fallidas, desarrollo fallido, dar con un modelo que lo pusiera de nuevo en la primera línea de las ventas. Ese auto fue el Golf, los primeros Golf, no los que conocimos acá, sino unos Golf que había en Alemania, pero le costó años, y estamos hablando de Volkswagen, una de las principales productoras de autos del mundo, ¿no? Bien, entonces decía, producto sustituto, un poco ese era el comentario. Entonces hay que anticipadamente, aunque yo esté teniendo éxito con el producto que estoy ofreciendo, tengo que siempre estar al tanto y tengo que estar atento a qué pasa si ese producto se deja de requerir en el mercado, tengo que estar pensando algo nuevo. Por eso también ustedes ven que los productos permanentemente van cambiando, ¿no es cierto? Si hablamos siempre de automóviles, ustedes vieron que cada un año, 2 años le hacen algún retoque, le cambian los faros, le cambian cosas mínimas, pero que le dan como un nuevo aspecto. Y además provoca en la gente decir, oh, yo tengo el auto de 2 años atrás y al lado del nuevo ya parece desactualizado, entonces eso promueve a que la gente le creas la necesidad, digamos, de siempre tener el último modelo que está saliendo, ¿sí? Hasta que, bueno, se agota esas pequeñas variaciones porque ya no cambian en sí sustancialmente el aspecto y hay que pasar a un modelo nuevo porque ya la competencia lo hizo antes que yo, seguramente, ¿no? Bien.
estrategias. Dice, ¿cuáles son las principales, las implicancias estratégicas? ¿Cómo puede ayudar el producto a que la empresa alcance sus objetivos? Bueno, en la parte de estrategia tiene que ver no tanto con la producción industrial, que es donde actuaríamos nosotros, sino que muchas veces la estrategia pasa por la parte de comercialización, la parte de marketing. Por ejemplo, una de las estrategias que normalmente hay en productos como automóviles son los autoplanes. ¿Por qué? Porque ese autoplan, la gente, por un lado, puede acceder a un bien que es muy caro, entonces lo puede ir pagando en cuotas, y a la fábrica, ¿saben la ventaja que le da a la fábrica el autoplan? ¿Qué ventaja le da? Y que en un periodo de tiempo se asegure de que de estar teniendo ingresos. Exactamente. No solo eso, sino está muy, muy relacionada con la planificación y programación de producción, que es nuestra materia. Porque yo sé si tengo una cartera, se dice, de clientes que están pagando la cuota, yo ya sé, de acuerdo a la cuota que tiene ya abonada, sé cuándo le tengo que traer el vehículo. Entonces, a la hora de planificar una producción, yo voy a saber exactamente qué cantidad de cada modelo, si tuviera varios modelos, tengo que fabricar. Y ya sé que ese producto está vendido, o sea, no tengo que fabricarlo y salir a ver a dónde lo coloco, sino que ya prácticamente tengo primero el cliente, tengo la fecha en que yo le tengo que entregar el vehículo o el producto, y de esa manera me facilita la planificación, ¿sí? Y la producción, obviamente. Entonces, eso entraría en lo que es estrategia. Otras estrategias, no somos especialistas ni lo vamos a hacer porque no estudiamos eso, son a veces campañas de publicidad, ¿no es cierto?, que potencian un producto o estrategia de hacer descuentos, a veces con la excusa, llega el verano, váyase de vacaciones con su producto nuevo, o cómprese una malla para la nueva temporada y bueno, te hacen precios diferenciales, 2x1, cómodas cuotas, en fin. Todas esas son estrategias que impactan en la empresa industrial en probablemente una mayor producción o como mínimo el objetivo es buscar estabilizar la producción, ¿no es cierto? Tener siempre, porque para planificar y programar una producción lo ideal es que siempre vendiéramos todos los meses lo mismo, ¿no es cierto? Y sabemos que cada producto tiene su estacionalidad, ¿no es cierto? Si vamos a fabricar estufa y la estufa se va a vender más en invierno y casi nada en verano. Si hacemos heladera, probablemente vendamos muchísimo en verano y muy poco en invierno, ¿no es cierto? Entonces, todas esas estacionalidades que me obligarían a cambiar los planes, a trabajar en forma poco continua y pareja en una industria, la forma de planchar, de lograr que los números siempre sean los mismos, es con estrategias que, como digo, tienen que ver más con lo comercial. Después, desde el punto de vista de la experiencia técnica, la pregunta es, ¿cuenta la empresa con la experiencia técnica necesaria? ¿Qué recursos debe adquirir para el desarrollo, la fabricación y la distribución del producto? Bueno, esa experiencia está o no está. O sea, si no la tengo, tengo que estudiar. No es lo mismo una empresa que empieza hoy a desarrollar un producto que si hablamos de una empresa como Arcor o como Fiat o como Volkswagen, como Philips o la que sea que tiene años de funcionamiento, ¿verdad? Pero bueno, a veces en estas empresas nuevas que no tienen experiencia es donde nosotros como ingenieros podemos trabajar y destacarnos si nos da la inteligencia, ¿no? Después, otro aspecto es la competencia. ¿Cómo reaccionar a la competencia? ¿A qué? A nuestro producto, a nuestro nuevo producto. De vuelta, eso es algo que tiene que ver con el marketing, con el estudio del mercado que yo pueda realizar. El tamaño del mercado objetivo. ¿Qué tan grande es el mercado al cual yo estoy
pensando en introducir mi producto? ¿Cuál es el tiempo de vida que se espera del producto? ¿Saben lo que es el tiempo de vida del producto? O ciclo de vida que suele llamarse. ¿No es el tiempo en el que dura en el mercado el producto? Exactamente, es eso. Y no hay que confundir con la vida útil, ¿no? Porque la vida útil, qué sé yo, si yo me compro una virome, la vida útil son un mes de estudio haciendo resúmenes, ¿no es cierto? Lo que se refiere como producto es que esa virome, ese diseño, dure a lo mejor 20, 30 años o 5 años o lo que sea en el mercado. Si vamos a una VIC, a una virome, estas que son las más comunes, ese diseño hace, no sé, 50 años que existe. Y probablemente sigue existiendo, porque sin ningún cambio la virome es económica, es funcional, es útil, es un producto realmente muy bien logrado. Entonces, esa vida, ese ciclo de vida que tiene, mientras más largo sea, más inversión me va a permitir realizar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque voy a tener más tiempo de amortización de la inversión que yo haga. O sea, el retorno del dinero va a estar asegurado porque el ciclo de vida es largo. Todo lo contrario, si el ciclo de vida fuera un producto, yo siempre doy un ejemplo muy, muy tonto. Si yo, supónganse, me pongo a fabricar camperas, gorritos, no sé, elementos para merchandising para un mundial de fútbol, y ese ciclo de vida es un mes, 2 meses. Una vez que terminó ese evento, nadie quiere una gorra del mundial, nadie quiere una campera que tenga un logotipo del mundial, porque es como que está usando, está comprando una cosa pasada de moda, ya fue, ¿se entiende? Entonces, la inversión que yo haga en fabricar ese producto que tiene ese ciclo de vida tan cortito, va a ser muy limitada, porque la tengo que amortizar con 2 o 3 meses que va a durar el producto en el mercado. Luego nadie lo va a querer, por lo tanto, no voy a tener más ingreso de dinero debido a ese producto, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, acá cuando hablamos del tamaño del mercado, estamos hablando de la inversión que requerimos, de la cantidad de productos que debemos fabricar para tener un punto de equilibrio. O sea, a partir de una cantidad seguramente de miles de productos, yo tengo el equilibrio de decir, bueno, invierto 10, recupero 10. ¿En cuánto tiempo? Y no sé, en un año. ¿Y qué quiere decir? Que a partir de ese año voy a empezar a tener retorno económico que va a ir amortizando ese gasto que yo hice. De no ser así, el producto es inviable, o sea, no voy a recuperar la inversión, por lo tanto, decido no hacerlo, ¿sí? Bien, para eso vamos a ir directamente al ejemplo. Yo para ver si tuviera que decidir entre 2 productos, uno A y uno B, que yo quisiera poner en producción, hago este método de puntaje y de ponderación. Entonces pongo distintos factores, por ejemplo, los pesos, la cantidad de dinero de beneficio durante el ciclo de vida del producto, por ejemplo, la dificultad técnica de fabricarlo, otro aspecto puede ser el ajuste con la línea actual de productos, y cualquier otro factor. ¿Qué factor, esto les pregunto a ustedes, qué factor ustedes analizarían si tuvieran que evaluar la futura fabricación del producto A o del producto B? ¿Qué otro factor podrían poner? Porque esto es subjetivo, ¿no es cierto? Pero es una subjetividad atada a las condiciones de mercado, atada a las condiciones de fabricación y la tecnología que yo tenga o que vaya a utilizar en mi empresa, ¿sí? ¿Qué les parece? A ver, ¿nadie se anima a decir algún factor? ¿Puede ser, profe, el costo de la materia prima? Sí, perfecto. Sobre todo en aquellos productos que la materia prima tenga un fuerte impacto, ¿no es cierto? Porque les doy un ejemplo. Si el producto está hecho de arena,
un bloque de cemento de esto de construcción. La arena tiene un costo muy bajo. Entonces, si yo miro materia prima arena, capaz ni me conviene tomar ese factor para analizar, porque el costo o el impacto del valor de la materia prima arena es despreciable. No así el cemento. Entonces, si hago esta evaluación, tengo que ser inteligente y poner factores que realmente impacten, y cuanto más grandemente impacten en el precio final, mejor elegido va a estar ese factor, ¿se entiende? Hay otros casos que hay productos que, al contrario, la materia prima, si fuera una pieza hecha de oro, va a tener mucho más peso el valor de la materia prima que el valor de la mano de obra o tal vez de la máquina para fabricar la pieza, ¿no es cierto? O sea, al contrario del caso en donde el material sea arena, sea vidrio o algún elemento barato. Lo que quiero decir con esto es que estos factores, no hay una receta, no hay un libro que diga factores para evaluar productos de futura fabricación, no existe. Estos son criterios que debemos adoptar de acuerdo al producto y a la tecnología que tengamos y al entorno del mercado que tengamos, ¿sí? O sea que el factor puede ser cualquier cosa, siempre que tenga que ver con lo que estamos analizando. Entonces, ¿qué se hace? Se le da un peso al factor que estamos analizando. ¿Y qué es un peso? Siempre es un peso relativo entre los distintos factores. Si, por ejemplo, fuera una pieza de oro, para que se entienda, el factor, el peso, el peso del factor materia prima oro, tal vez va a ser el más grande, el que mayor proporción tenga frente a los otros aspectos que estoy evaluando, ¿sí? Entonces después le doy un puntaje. Este puntaje va a estar directamente relacionado con el producto, ¿no es cierto? O sea, el peso del factor es de las características de los factores que estoy analizando. Y el puntaje es en sí el número, por ejemplo, de 1 a 10, con que yo evalúo al producto. Y la ponderación va a ser el valor de multiplicar el puntaje que yo le doy por el factor o el peso de ese factor que yo definí, y me va a dar el valor ponderado. Lo hago con el producto A, con el C, con el B, con todos los productos que tenga, y sumo, y bueno, voy a ver el puntaje que me da cada producto, entendiendo que el que dé mayor valor, el valor numérico, ese va a ser el producto que va a cumplir mejor con esos factores que yo definí, ¿sí? O sea, va a ser el más apto para pensar en pasarlo a la producción. Por supuesto, esto es un punto de vista, un enfoque. Después tengo que ver si ese producto además cumple con cuestiones estéticas, cuestiones de moda, cuestiones de lo que me está pidiendo el mercado, que por ahí, con esto quiero decir que por más que este análisis me dé que el producto B es más fabricable, es más aconsejable fabricar que el A, si hay otros aspectos distintos a estos que hacen que pese más el A que el B, y bueno, tendré que tomar una decisión. Y muchas veces esto es una decisión de la oportunidad, del momento que el mercado está viviendo, y que a veces no responden estrictamente a valores de número, a valores de un análisis más técnico. Por eso es tan difícil, ¿no? A veces las grandes empresas han tenido grandes fracasos de poner productos que después finalmente no fueron exitosos, ¿no? Bien, la ubicación en la empresa. Esto puede depender de otros sectores o llegar a ser una unidad independiente según los casos y características de cada empresa. El análisis lo hacemos con mercadotecnia en el caso de productos de alta tecnología, que son hoy en día los productos que tienen componentes electrónicos, o de alta variabilidad como las modas. Otro aspecto es con producción para los productos estandarizados con pocos cambios, que esto es típico de la metalmecánica. ¿Por qué? Porque la metalmecánica siempre vamos a estar reducidos a las piezas
de maquinaria o de vehículos, ejes, cigüeñales, engranajes, o sea, ahí la única forma de ver los productos que podemos hacer es analizando desde el punto de vista metalmecánico qué se consume y qué es un mercado prácticamente ya establecido, ¿no es cierto? Porque hay cientos de años de producción de maquinaria y esa maquinaria, si bien va siempre actualizándose y sufriendo cambios, no responde tanto a una moda o a una tecnología nueva como en el caso de la electrónica. Después, unidad independiente. Esto sería para productos de vanguardia del mercado, por ejemplo, aviones, centrales eléctricas, centrales nucleares, etc. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para hacer esto normalmente no es que hay una empresa ya establecida, una fábrica, sino que muchas veces la empresa se crea, porque en el caso de una central eléctrica, una central nuclear, para un avión, o sea, para grandes obras, grandes construcciones, muchas veces la empresa se crea una vez que se definió que se debe hacer un producto como estos que mencioné. Mauricio, Sí. ¿estás Sí. allí? Yo te voy a pedir esto en la compra. No sé vos el enfoque, orientame, o si no, explícalo vos en esto de la compra. ¿Te estás refiriendo a la compra de los insumos para el producto? No. ¿O qué? A la compra del producto. Vos el producto podés diseñarlo vos o comprarlo a asociaciones de investigación, estaciones gubernamentales, Sí, sí. establecimientos educativos, compañías privadas, licencias de fabricación. Sí. O sea, con esto seguro vos ya te avivaste. Sí, ya está. Ya está. No, perfecto. Claro, o sea, cuando se trata de un producto, por ejemplo, las grandes fábricas internacionales, que no tengan duda siempre son las automotrices, son las grandes fábricas de electrodomésticos, que son empresas multinacionales que tienen una casa matriz que tal vez es donde empezó todo, pero después se fueron abriendo filiales en muchos países del mundo. Bueno, estas empresas, grandes empresas, tienen mucha capacidad económica. Entonces, a la hora de pasar de una idea a un producto que se va a fabricar, a veces compran el diseño del producto. ¿Y a quiénes? A esta lista que está ahí, pueden ser asociaciones de investigación, o sea, hay empresas que su objetivo, su producto, no es un producto tangible, sino que es investigar, desarrollar un producto nuevo, y ese estudio, ese desarrollo que hacen es vendido a la empresa que lo necesita, que es la empresa generalmente que lo va a producir después. La otra son empresas o estaciones de tipo gubernamental, o sea, del gobierno. Voy a dar un ejemplo, realmente no sé si la NASA es del gobierno de Estados Unidos, pero podría ser un caso, si una empresa como la NASA, si es que fuera del gobierno, es una empresa que se especializa justamente en hacer desarrollo, ¿no es cierto?, de productos nuevos y muy tecnificados y muy especializados, ¿no? Establecimientos educativos, muy pocos son los ejemplos que podemos citar en nuestras universidades, pero en otros lugares del mundo, las universidades por excelencia trabajan, incluso obtienen recursos económicos y además entrenan a sus alumnos y a su cuerpo docente haciendo diseño y desarrollo de productos. Son una fuente de generación de desarrollos técnicos industriales que después van a parar, digamos, o son vendidos a las empresas de producción. Compañías privadas, bueno, o lo mismo, nada más que son empresas dedicadas a eso en el ámbito privado. Y por último, la otra es licencia de fabricación. ¿Qué es esto? Acá en Argentina pasó en la década del 60, donde no, por ejemplo, no se producían electrodomésticos, automóviles, camiones, o sea, vehículos en general, y elementos de uso cotidiano como los electrodomésticos,
no había prácticamente fábricas de esos productos. Entonces había gente que tenía capacidad económica, gente que tenía dinero. Entonces esta gente, como no estaba en el negocio, no eran ni ingenieros a lo mejor, ¿qué hacían? Iban y compraban una licencia, pagaban una licencia, qué sé yo, a Philips, y Philips le daba todo el know-how, los planos, definidos los procesos, todo lo que tenían que hacer para fabricar electrodomésticos. Lo mismo con una empresa de auto. Y con cualquier otro producto. Lo que pasa es que nombramos siempre los más complejos, los ejemplos más difíciles, porque si es, por ejemplo, indumentaria, nadie va a ir a pagar, bueno, digo esto y digo lo contrario. Indumentaria no haría falta ir a pagar una licencia a nadie, porque yo me puedo poner a fabricar pantalones, camperas, camisas y no le pago a nadie. Lo que pasa es que hoy en día está este concepto de pagar una licencia a empresas como Nike, como Adidas, y puedo nombrar cientos. Gucci vendió muchas licencias. ¿Bien? Gucci, las carteras que usaba Cristina. Sí, sí. Los nietos del viejo Gucci rifaron licencias a un nivel que, bueno, después la familia también tuvieron problemas y discusión entre ellos porque denigraron un poco la marca, hasta que apareció Gucci que la volvió a reacomodar un tema. Che, respecto a este tema de compra, le quería contar algo a los chicos. Yo en mi derrotero de vida estuve unos 10 años más o menos trabajando en Neuquén para la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, en la planta de agua pesada que ellos tienen allá. Bueno, yo fui en los últimos tiempos, en los últimos tiempos de la conclusión de la fabricación de la planta, fui prácticamente para la puesta en marcha. Y ya les comento otro de los problemas que tenemos nosotros en el país, ¿no? Esa planta, ustedes no sé si saben lo que es el agua pesada. El agua pesada tiene 2 átomos de deuterio en lugar de 1, como es la fórmula del agua común de mesa. Esto la transforma en un producto moderador de la reacción en cadena de la descomposición del uranio natural. Y esta la comenzaron a hacer los militares en la época del 70, esta planta, porque en ese entonces en el país había 2 plantas de productoras de energía en base a energía atómica, y era en base a agua, a uranio natural, las plantas, lo cual requerían este moderador de la reacción en cadena. Para explicarlo de alguna forma torpe, es como una placa de plomo funcionaba, es decir, el plomo, vieron que lo ponen en donde todos los lugares van a hacer radiografía porque para los rayos. Bueno, esta agua pesada funcionaba como enfriador y moderador de la reacción en cadena de los reactores que funcionaban con uranio natural. Cuando la planta termina de construirse, demoraron 10 años en construirla, eso por falta de presupuesto, ¿no? La terminan en la época de Menem. En estos 10 años que demoraron en construirla, ya Argentina tenía la tecnología de los reactores nucleares de uranio enriquecido, con lo cual ya no necesitaban para el uranio enriquecido agua pesada, sino con agua común, el agua común de la canilla o de los ríos directamente. Y la producción de agua pesada era algo costoso. Tan ilógico fue todo, pero bueno, la planta tuvo que ponerse en marcha porque durante esos 10 años, cómo funcionaron nuestros reactores en el país, pidiendo prestada agua pesada. Prestada, entre comillas, fue un convenio que hicieron con Canadá. Canadá le prestó el agua pesada a Argentina con la condición de devolverla en algún momento. Bueno, funcionó nada más que para devolver el agua pesada a Canadá, que fue un trabajo de 2 años, 10 años construirla y la fábrica trabajó 2 años. Y después de eso, nada, porque a los únicos países del mundo que no tenían la tecnología de uranio enriquecido son los países asiáticos.
y con todos los que hay problemas, ¿no? Ucrania, Irak, Irán, y estaba prohibido venderla a esos países con todos los problemas que había de guerra y demás hierba. Así que la planta quedó al vicio, prácticamente. Se hicieron algunas partidas para algunos países, pero allí había 400 empleados, éramos. Yo hacía 2 o 3 años que había llegado, y de los 400 empleados de una planta que era altamente tecnificada, de los 400 empleados, el 80% éramos ingenieros, éramos profesionales. Y Menem bancó un año la planta económicamente, después llegó un momento y dijo, che, no hay más plata para ustedes. Arréglensela, no la cierran la planta, yo no pongo más guita allí. Para cómo eran sueldos buenos, ¿viste? Y tecnología de última generación, el herramental, el equipamiento que se había comprado era todo de primera línea. Bueno, ¿qué pensamos? Salir a vender servicios. ¿Servicios a quién? En Neuquén, Río Negro, todo el sur, al petróleo. ¿Qué particularidad tienen los petroleros respecto a esto? Los petroleros lo único que hacen las compañías de petróleo es sacar el petróleo de abajo, ¿cómo se llama, Daniel? Purificar, no es el proceso, refinarlo, transformar el petróleo en nafta, aceite o gas. Gas. Y nada más. Ellos no se encargan de construir un pozo, no se encargan de ninguna planta de purificación, aparte el agua que utilizan para el proceso de extracción del petróleo es importantísimo, es un agua residual que es altamente contaminante. La legislación, gracias a Dios, prohíbe tirar esos residuos a los ríos, si no vos tenés que purificar el agua para devolverla a los ríos. Bueno, todo esto las empresas petroleras lo compran y compran el diseño de ingeniería, ¿sí? Y allí son empresas privadas. Neuquén es increíble la cantidad de oficinas que hay que te venden ingeniería y oficinas de jóvenes ingenieros. Yo lo he vivido. Ingenieros muy jóvenes recibidos que se asociaban 2 o 3 chicos y vendían ingeniería. Y las plantas petroleras, ¿qué es lo que escribían y especificaban? Justamente las especificaciones funcionales de las que hablamos. Te compraban un diseño para, qué sé yo, purificar el agua, te daban los parámetros del agua de entrada, te daban los parámetros del agua de salida, te daban la cantidad de metros cúbicos hora o día que esa planta tenía que procesar, y de allí los chicos hacían y bueno, licitaban, el que más barato vendía el diseño de ingeniería, ese hacía el diseño de ingeniería. Y el diseño de ingeniería eran planos, ¿sí? Bueno, la petrolera con esos planos, después ¿qué hacían? Contrataban a una empresa que les fabricara esa planta, sea una planta de tratamiento, sea un gasoducto, sea una planta de extracción, cualquiera de las condiciones. Todo el sur, por eso hay mucha actividad y se gana buen dinero en el sur, porque el petróleo da trabajo a muchísima gente, sobre todo de ingeniería. Vuelvo a repetir, estos chicos petroleros compran todo hecho, ¿sí? Y esto da trabajo a mucha gente. Y volver a Filmina, Daniel. Vuelvo. Sí. Bueno, y ahí entran todos los casos que veíamos acá. Por ejemplo, la planta de agua, volviendo a la planta de agua pesada, el origen de lo que me llevó a mí al sur. Esa planta también fue comprada a llave en mano a los suizos, a la compañía Sulzer. La CONEA también hizo en su momento una especificación funcional, con esa Sulzer hizo un diseño y vino a fabricarla. Ahí, bueno, Sulzer fue el dueño del diseño y dueño de la fabricación, montaje y puesta en marcha. Eso dentro de las condiciones que Daniel le habló, se compró llave en mano esta planta. Significa llave en mano funcionando. Este es el caso de la planta de agua pesada. Y después el resto, nosotros cómo funcionábamos como ENSI cuando salimos a vender servicios, como una estación gubernamental porque éramos empleados del Estado y vendíamos servicios.
y vendíamos los dos servicios, hacíamos tanto desarrollo de ingeniería como la construcción y puesta en marcha de toda esta planta. Bueno, y así subsistimos como todavía subsisten. Yo después me vine por cuestiones familiares, pero estuve 5 o 6 años trabajando en contacto con los petroleros. Yo era un hombre de venta en ese momento de servicios. Y bueno, nosotros éramos una estación gubernamental, pero también participaban en establecimientos educativos, universidades que habían, que hay en Neuquén, está la tecnológica también en Zapala, y está el Comahue en Neuquén y en otros lugares tienen. Bueno, trabajaban allí establecimientos educativos, compañías privadas, todos estos chicos que le digo que estaban, pero no sé, muchas oficinas de chicos, gente joven, ingenieros jóvenes. Tengo un primo hermano que está viviendo allá y hizo de hecho mucho dinero vendiendo desarrollo de ingeniería. Es algo que a mí me sorprendió, Neuquén. Se hace más ingeniería que en Córdoba. Acá no. ¿Qué ingeniería vas a hacer? Ingeniería de montaje, ingeniería de procesos, pero ingeniería de productos muy poca, lo que tenemos acá en Córdoba. Allá es ingeniería al rolete, se hace. Yo no lo podía creer, lo conocí por estar allá, si no seguiría ignorando estos temas, ¿no? Porque uno a veces, falta de calle, no conoce estas cosas extrañas que suceden. Bueno, esto es un tema que te quería comentar, porque el que quiera ir al sur, chicos, váyase al sur, la van a pasar muy bien, van a hacer dinero, van a tener trabajo. Eso sí, no es tan cómodo como vivir en Córdoba, ¿viste? Pero bueno, tenemos también esos problemas los argentinos. Los que estamos en Buenos Aires, Córdoba o Rosario, no nos queremos mover de allí. Pero el sur es lindo, ¿eh? Y hay trabajo. O había por lo menos mucho en aquel entonces. Yo me fui porque acá era la época que se cerraba todo, no había más ninguna industria. Y allá fui, con hijos y todo, allá partí. Y bueno, tuve suerte. En 10 años generé un ahorro para volver y comprarme una propiedad, por ejemplo, que no es muy fácil en este país en 10 años levantar una propiedad. Bueno, seguí nomás, Daniel. Quería comentarle esto de explayar lo que vos explicaste en esas líneas y cómo existe en el país la ingeniería también. Bien. ¿Están viendo allí? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces habíamos dicho que estos proveedores externos que nos ayudarían, digamos, si la empresa nuestra no tiene capacidad de diseñar el producto y menos a veces el proceso productivo, lo vamos a dejar en manos de proveedores externos, o sea, de terceros. Y acá aparecen los conceptos de caja blanca, gris o negra. La caja blanca, ayuda a Mauricio acá, la caja blanca sería cuando nos entregan todos los planos, las especificaciones del producto. Vos sos dueño de todo. Sos dueño de todo, o sea, vos te entregan toda la ingeniería que se desarrolló. Por ejemplo, si fuera una licuadora, te entregan todos los planos de la licuadora y todas las especificaciones necesarias para poderla fabricar. No hay ningún secreto. Caja gris, bueno, primero digo la negra, para que se entienda. La caja negra sería, por ejemplo, es el caso de un aparato de audio de un auto, ¿no es cierto? Ford, Fiat, todo eso, nadie se va a poner a fabricar una radio, un equipo. Vieron que hoy en día el equipo de audio está combinado con el Bluetooth para poder hablar por teléfono, está combinado con el GPS para que nos diga para dónde tenemos que ir. Daniel, sí. Ahí quiero recalcarle a los chicos una vez más, y para que les quede bien grabado, la diferencia y lo bueno de las especificaciones funcionales. Ahí lo que hace la fábrica, el fabricante de radio, le da una especificación de qué calidad quiere la radio,
cómo es la forma, cómo es el tamaño, cuántos parlantes, qué sonoridad, qué nivel de distorsión, y de ahí las diferentes calidades de radio que vos escuchás en diferentes autos, ¿no? Eso surge de las especificaciones funcionales. Después la fábrica de radio hace la radio y le vende un paquete, que es la caja negra. La fábrica no tiene nada, ni un plano, nada. Claro, por eso el concepto de caja negra. Yo, FIA, Ford, digamos, la fábrica que va a utilizar ese equipo de audio, que insisto, ya no es más la radio o además de radio que tenga para CD, hoy en día tiene combinado, como decía, el GPS, la capacidad de interconexión con un celular, con un equipo de comunicación. Entonces, la fábrica terminal, la que lo va a aplicar en el auto, da la especificación funcional con todas las características que necesita. Hasta puede ser la estética, porque esa estética tiene que estar acorde con el diseño del interior del vehículo. Pero la fábrica de radio, o sea, Sony, Philips, en fin, las marcas comerciales, las empresas que se dedican a eso, te van a hacer el diseño, te van a hacer el equipo ya andando, y se llama caja negra porque a vos no te entregan ningún plano. O sea, vos no tenés ni idea lo que tiene adentro de esa pieza que te entregan. Lo que sí te interesa es que funcione según las especificaciones que vos le diste. Lo mismo ocurre con todo lo que es la electrónica, las cajas electrónicas que de hecho los talleres le llaman la caja negra, que son las que comandan el encendido, la inyección del automóvil, ¿no es cierto?, de un automóvil, o de cualquier tipo de motor o vehículo que se fabrique. ¿Por qué se llama negra? Porque no tienen, o sea, las terminales no tienen ni idea qué hay ahí adentro. E incluso a la hora de repararlo, esas unidades no se reparan, se tienen que reemplazar, porque muchas veces no son desarmables, ¿sí? Entonces, eso es caja negra. Vamos del blanco a donde nos dan todo y somos dueños de esos diseños porque los hemos pagado, y después disponemos a lo largo de la vida útil del producto. Yo esos componentes, esos planos, los puedo ir modificando a voluntad o deseo que por necesidades del producto que estoy haciendo, o lo opuesto, que es la caja negra, que no sé qué me están vendiendo, pero sí debo exigir que cumpla con lo que yo quiero. Y caja gris, ahí te pido, Mauricio, ayúdame con algún ejemplo, sería un caso intermedio. Claro. Ahí le voy a tirar dos ejemplos a los chicos. Dale. Uno que vos lo sabés, pero lo tiro a los autos y después lo paso a otro producto, porque así no nos dicen que lo único que hablamos son de los autos. Aparte que es muy probable que muchos de los chicos no sepan lo que es un carburador y no sepan lo que es una bomba inyectora, que son dos productos característicos de los fabricantes de vehículos, que ellos no fabrican esta parte del motor. Hay 2 o 3 fabricantes en el mundo que se encargan de hacer este producto para las cientos de marcas que hay de autos. Ayúdame vos, Daniel, ahora con las marcas. Bosch, Lucas, Indiel y no sé qué otra. No hay más, no te alcanzan los dedos, te sobran los dedos de una mano para contar esta fábrica. Entonces, ningún fabricante de autos se pone, aparte es algo muy específico, muy costoso el desarrollo, y de vuelta lo que hacen acá es pedir especificaciones funcionales. Pero la especificación funcional en este tipo de producto va un poco más allá de la radio, porque ya vos tenés un lugar en el auto, tenés un espacio, entonces tenés que dar algunas medidas y algunas características técnicas, ¿sí?, que tenés que compartirla con el fabricante. El fabricante ya no te vende una caja negra, te fabrica lo que vos pedís y a partir de allí el producto ya pasa a ser tuyo, pero vos no lo fabricaste, contribuiste a la fabricación con las especificaciones funcionales. A partir de allí vos como autos respondés por la garantía de ese producto, no así como la radio. El que tiene auto sabe que si tiene un problema de la radio va al concesionario, el concesionario te manda la marca de la radio, te manda a Philips o a Sony, ni te tocan la radio de los concesionarios de los autos. Vamos al caso del ventilador, el otro ejemplo que siempre hablábamos, o de una heladera, por ejemplo. El ventilador tiene un motor eléctrico, la heladera tiene un compresor
que genera un vacío también para producir la refrigeración. Esos dos elementos, tanto el fabricante del ventilador, no lo compra, no lo fabrica, quiero decir, al motor. Lo va a comprar al motor a un fabricante de motores eléctricos. Y ahí también le va a dar especificaciones funcionales de lo que quiere y alguna medida, porque vos ya como fabricante de ventilador tenés tu plano del ventilador. Entonces querés una forma determinada de tu producto. Estás siendo partícipe de la ingeniería, pero te la termina desarrollando otro, la ingeniería, y vos te quedás con los planos también y vos como fabricante del producto respondés a partir de ahí por la garantía de ese producto. Esto es lo que es la caja gris. No, vos no hiciste la ingeniería como fábrica, no desarrollaste los planos, no fabricaste el producto, pero sí participaste activamente en el desarrollo y en la ejecución de esa parte de tu producto, que es el motor, o en la heladera, el compresor o la bocha, como le llaman. Y si buscamos productos, hay un montón, las computadoras que tenemos generalmente, ustedes saben que hay 2 o 3 marcas de ¿cómo se llama el chip? Tenés Intel. ¿Y quién más? ADS y no me acuerdo cuántos son, dos o tres fábricas en el mundo que desarrollan algunos productos internos de las computadoras. O sea, tampoco en una computadora vos sos dueño de tu producto. Estás comprándole parte a otro. ¿Sí? Claro. Sí. Ahí alguno de los chicos seguramente sabe más que yo de esto de los productos que estoy hablando de una computadora, cuáles son los que son, entre paréntesis, genéricos, que no responden a la marca de la computadora, sino a la marca del fabricante del procesador. Ahí me salió la palabra. El procesador hay 2 o 3 en el mundo que fabrican. Sí, perdóname, no es lo que estamos tratando, pero ¿cómo será el nivel de esto que está diciendo Mauricio, de que son todas cajitas negras en realidad las computadoras, que cualquier tipo en el barrio te vende una computadora y dice, esta la armo yo, esta la armo yo? ¿Y qué hace el tipo? Compra el procesador de una marca, el gabinete de otra, el disco duro de otra, o disco ya no son sólidos hoy en día, pero son todos buen ejemplo de todo estos conceptos de caja negra, que el que termina fabricando el producto no es ni dueño del diseño, ni dueño del producto, y no tiene ninguna especificación de nada, ¿viste? Pero bueno, es un caso extremo, ¿no? Ahí Melissa me ayudaba y me decía Intel y AMD, los dos procesadores. Sí. Perfecto. Ya estaríamos en hora, Daniel, creo. Sí, estamos en hora. Bueno, continuamos mañana. Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya hay un montonazo que han partido. Sí. Ahí Nicolás, que me manda un mail. Dice que se colgó y no dio presente. Chino, ¿pueden entrar, Daniel, en cualquier momento a dar presente o tienen una franja horaria? Si está funcionando bien, tienen toda la ventana horaria. Si lo ponen después de cierta hora, figura como tarde, digamos, pero queda presente. Si está funcionando perfectamente como yo lo programé. Pero si no entro, probablemente si ya entra después de las 9:30, ahí ya no va a poder ingresar. Está bien. Hay otro más, Nicolás, también se olvidó. Bueno, mándenme un mail